Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, Apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. El deseado y vendido. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Ageo, capítulo 2, verso 7: Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Quiero poner énfasis en estas palabras. Vendrá el deseado de todas las naciones. De acuerdo a las palabras del profeta Ageo, Jesucristo es el deseado de todas las personas. Cuando el hombre sin Dios y sin esperanza busca llenar el vacío de su corazón con los placeres que este mundo ofrece, y después de haberlo probado casi todo, se da cuenta que la única pieza que tiene la medida para llenar el hueco de su alma y así sentirse completo se llama Jesús, lo desea con todo su corazón. Cual mujer del flujo de sangre, que al darse cuenta que el único que podía sanarla era Jesús, se abrió paso entre la multitud, y no le importó la vergüenza de su enfermedad, ni los maltratos y empujones de la gente, y ni aun el pensamiento de ser rechazada por el maestro de Galilea. Pese a toda esa atmósfera de dudas e incertidumbre que le rodeaban, no se detuvo, ya que era más grande el deseo de tocar, no al maestro, pues se sentía demasiado indigna para tal, pero aunque fuese el borde del manto del Señor. Y así seguramente cada uno de los que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos una historia que contar acerca de nuestro encuentro con el Hijo de Dios. El salmista en cierta oportunidad también dijo en el Salmo 119, verso 174, He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. El salmista dice, he deseado tu salvación, oh Jehová. Y todos sabemos que la salvación de Dios es Jesús. En Mateo capítulo 1, verso 21 dice, Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo es el ser más deseado por todo este mundo. Pero seguramente habrá alguna persona que me está escuchando en este momento y diga, predicador, estás equivocado. Yo ni deseo a Cristo y mucho menos ser cristiano. Y te entiendo, porque yo mismo pensaba así. Pero cuando Dios en su infinita misericordia quitó la ceguera de mi corazón, pude darme cuenta de mi necesidad de Cristo y cuánto mi alma lo deseaba. Y esto no solo lo digo yo, sino que millones de personas por todo el mundo testifican lo mismo. Regresando al punto, Jesucristo entonces es el deseado de todas las almas. Y por esa razón, aquellos que desde el principio de la Iglesia hasta hoy creemos que Él es el Salvador del mundo, le servimos de todo corazón. Y nos hemos comprometido a serle fiel todos los días de nuestra vida y a trabajar y apoyar su obra aquí en la tierra, no solo con nuestras fuerzas, no solo espiritualmente, pero también con nuestros bienes materiales o con nuestro dinero, sea poco o sea mucho. En el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 44 y 45 dice, Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Este era el sentir de los primeros creyentes. Pero también hoy en día hay muchos hermanos que, sirviendo en amor en la obra de Dios, dan y se despojan de lo que tienen, y en ocasiones hasta de lo que no tienen, hablando materialmente. Y todo esto lo hacen por amor al deseado, cuyo nombre es Jesús. Por desgracia, algunos predicadores hoy en día se han dado cuenta de lo atrayente y deseado que es Jesús por su pueblo, y se aprovechan del Salvador y de su Evangelio para mostrarlo, ofrecerlo y venderlo, como si fuera una prenda o producto de tienda. Y lo más lamentable es que muchos creyentes lo están comprando, siendo de ellos ya, puesto que Jesús mismo se entregó por nosotros y entró en nuestros corazones gratuitamente. Mas estos oportunistas predicadores no dejan pasar por alto la ignorancia de las Escrituras que reside en muchos creyentes, y negocian a Jesús entre el rebaño como si fuese un mercado al aire libre. Estos vendedores de Jesús usan promesas imaginarias para atraer a la mayor cantidad de clientes posible. Y semejantes a Judas, que por 30 piezas de plata entregó al Señor, estos ofrecen no solo al deseado de todos, sino que además ofrecen milagros de sanidad, unciones especiales, salvación de familiares y prosperidad material a quienes crean en sus mentiras, y les entreguen, por supuesto, el precio en dinero que ellos piden. Uno de ellos dijo a través de la radio que él había dado una semilla de $1,000 para la salvación de su madre. Le pregunto al pueblo de Dios, si por la ínfima cantidad de $1,000 se salva la gente, ¿para qué Dios envió a su Hijo al mundo? ¿Qué dice el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el apóstol Pablo lo deja bien en claro en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero estos falsos y miserables predicadores, cual animales irracionales sin una pizca de temor de Dios, ponen su boca contra el cielo, retando y provocando a ira al Dios de la gloria. Y su lengua de mercaderes pasea toda la tierra vendiendo lo que no tiene precio, y que el todopoderoso Dios ya ofreció gratis a todo aquel que solamente cree por fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario. Pero lo único que les interesa a estos ministros fraudulentos es aumentar sus entradas de dinero en sus cuentas de banco, poniendo como pretexto y excusa que a Dios hay que darle lo mejor. Pero sé bien a qué Dios se refieren, y no es precisamente al Creador de todo, sino más bien al Dios de ellos, que es su mismo vientre. Son semejantes a los fanáticos que matan en nombre de Dios, pero estos no solo terminan de matar la fe de algunos creyentes inconstantes, sino que los despojan de su dinero en el nombre de Jesús y su Evangelio. A estos no les importa realmente la necesidad de la gente. Ellos solo velan por sus propios intereses y cómo salir de las deudas en que se han metido por querer ser famosos y ocupar espacio en la radio y en la televisión. ¿Acaso no dice el dicho que el que quiere celeste, que le cueste?
Pero estos quieren lo mejor y ser conocidos, impulsados, por supuesto, por dinero de sus seguidores, que como dije antes, se dejan seducir porque les hablan en nombre de Jesús, el deseado de todas las naciones. He escuchado a muchos pastores, evangelistas y supuestos profetas anunciar unidad y un avivamiento para el Metroplex. Y lo único que estoy viendo es que a cada día están saliendo más ladrones y lobos rapaces para despojar de sus centavitos al rebaño del Señor en el nombre de Jesús. Muchos de estos evangelistas y profetas vienen de fuera, ofreciendo sus servicios, y otros llegan ya contratados por ministerios de radio y televisión, ya que son expertos en pedir ofrendas, diezmos y primicias. Y algunos hasta cuentan con manuales ya hechos de cómo seducir y engañar a los hermanos faltos de conocimiento y quedarse con el dinero de estos. De tal manera que cuando estos turistas con títulos de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores abandonan el Metroplex, llevan las bolsas repletas de billetes gordos o grandes, ya que es el % de todo lo robado, y que les ha sido entregado por los ministerios cristianos, entre comillas, de nuestra ciudad, quienes han ocupado sus servicios. Ahora, una cosa que sí les reconozco a estos maestros del engaño, es de que saben hacer bien su trabajo, ya que son unos grandes actores, porque mientras venden sus mentiras, lloran, hablan en lenguas y profetizan a quienes llaman para dar dinero. Felicidades por ser tan buenos hipócritas. Y yo me sigo preguntando, ¿dónde están los ungidos siervos del Señor que sienten celo por la obra de Dios? Ya que puedo contar con los dedos de una mano los que se han atrevido a hablar en contra de lo que hacen esos individuos disfrazados de siervos de Dios. Pero sé que es más fácil asociarse con ellos sin importarles qué es lo que Dios dice en su palabra. Y encima critican a los que abrimos la boca para hablar. Yo les digo a los que hacen críticas a mi persona por lo que digo, si ellos están dispuestos a levantar la voz en contra de toda esa corrupción, yo me callo. Pero como sé que no lo van a hacer porque tienen miedo o hay intereses de por medio, déjenme en paz y déjenme hacer mi trabajo. Ya que muchos optan por hacer lo que dice el dicho: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Pero lejos esté de mí unirme o estar de acuerdo con estos impostores y recaudadores incansables de dinero. Antes de eso, prefiero vender tacos o lavar platos y así ganarme con el sudor de mi frente el pan para mi familia y predicar la palabra gratis y no estar robando al pueblo de Dios en nombre de Jesús y su evangelio. Estos vendedores de Jesús y milagros son semejantes a los mercaderes que se ponen cerca de la Basílica de Guadalupe, en México, el día 12 de diciembre, tiempo en que le celebran su fiesta a este ídolo, donde los peregrinos no piensan mucho para gastar unos pesos en un recuerdo de la patrona de México, cuya imagen se encuentra en cuadros, escapularios, platones, llaveros y hasta camisetas. La gente compra de todo: escapularios, medallitas de lata de 5 o 6 pesos o imágenes en plata y oro por las que pagan más de 100 pesos. Hay personas que ya tienen en sus casas figuras y cuadros de la guadalupana, pero quieren algo más, la novedad, como las imágenes con foquitos o los escapularios de colores que usan los muchachos en el cuello. Allí, por supuesto, no faltan los vendedores de disque milagros, los cuales se ofrecen a la Virgen para agradecer favores. Los hay de oro y plata, de bronce y de zinc. Los precios más altos son de unos $10 y los más baratos de 1 y 2.
Los vendedores esperan grandes ganancias en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, a la que en su día visitan millones de mexicanos, muchos de ellos peregrinos que arriban de puntos lejanos de la provincia e incluso del extranjero. Y no es que me esté mofando o burlando de los adoradores de la Virgen de Guadalupe, porque muchos de nosotros estábamos antes también en semejante ignorancia. Pero comento esto porque tal parece que muchos cristianos evangélicos no han abandonado por completo la idolatría, porque hacen sus dioses o ídolos a los manipuladores y torcedores de las Sagradas Escrituras, creyendo más en lo que éstos dicen que en lo que dice la santa palabra de Dios. Por poner un ejemplo solamente, la Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14, «Si yo cerrare los cielos, dice Dios, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Pero los vendedores de milagros dicen, ofrenda, siembra, pacta, envía tus primicias o tu primer cheque a nuestro ministerio y Dios te dará 10 veces más. O te dará una casa o un negocio y te hará una persona sumamente próspera hasta que digas, por favor, Señor, ya no me des más. Y todo esto, por supuesto, lo dicen llorando y con voz temblorosa o en otras lenguas, o mejor dicho, trabalenguas. Y hasta con un fondo de música solemne para que el oyente piense que están bajo la influencia del Espíritu Santo. Y lo más sorprendente es que muchos evangélicos caen en las redes de estos cazadores. Increíble, ¿no? Pero cierto. Estaba escuchando por radio a uno de estos oportunistas decir, si quieres tener la misma unción de prosperidad que hay sobre mí, envíame $1,000. Qué barata es la unción, ¿no? Hay que aprovechar la oferta. La palabra de Dios nos cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 17 al 23, que los apóstoles imponían las manos a los nuevos creyentes y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, un mago que se había convertido a Cristo en esos días, cuando éste vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder o esta unción, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Y qué le dijo Pedro a este hombre que ofreció dinero para tener la unción? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pero los comerciantes del Evangelio venden hasta la unción del Espíritu Santo. Y ojo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Pero estos prefieren irse al mismo infierno con tal de disfrutar de unos cuantos miles de dólares aquí en la tierra. ¡Qué bárbaros! Los he escuchado decir también por la radio que yo no debería de criticarlos, porque según ellos son los ungidos siervos de Dios. Y sé que se refieren a mí porque en ocasiones hasta han mencionado mi nombre, cosa que yo no he hecho hasta el momento. Pero como hablo en contra de los hechos abominables que ellos practican,
se sienten atacados y ofendidos. Pero hombre, ¿para qué protestan? ¿Acaso son culpables? Pero a mí no me preocupa que mencionen mi nombre, pues así me dan publicidad para que más pueblo de Dios esté atento a lo que digo, y al escuchar la verdad se librarán de las garras y colmillos de los vampiros e impostores del Evangelio. Ahora sé que no todos escapan de estas bestias, pues lamentablemente hay muchos hermanos superdébiles de mente que no tienen la capacidad de pensar por ellos mismos, ya que dicen amén, amén a todo. También dicen que yo no debería de hablar en contra de lo que ellos hacen porque no tengo ministerio. En eso tienen razón, porque no soy pastor, evangelista, apóstol ni profeta como ellos. Soy un simple predicador. Eso sí, hasta el día de hoy no le he vendido mi predicación a nadie. Por gracia de Dios, sirvo en la congregación que pertenezco sin sueldo, y por misericordia del Señor he ministrado la palabra de Dios en alrededor de 40 iglesias aquí en el Metroplex, con diferentes nombres al de la iglesia donde me congrego. Mas eso no me importa ni me interesa, ya que el Señor no viene por denominaciones o por iglesias con nombres hermosos o bellos. Lo que realmente nos importa es predicar la palabra de Dios como está escrita, sin poner tarifa por el mensaje, y nunca me he aprovechado del púlpito de nadie para pedir dinero por mi trabajo, que realmente no es trabajo, porque predicar la palabra de Dios es un gran privilegio. Aunque yo sé bien que hay predicadores y cantantes que se creen estrellitas de cine y que no predican ni cantan si la congregación no pasa de cierto número de personas, y si no se les anticipa y garantiza una ofrenda bastante jugosa. Y luego estos mismos se jactan diciendo que viven por fe. Deberían de completar la palabra y decir que viven por feria. Y con respecto a lo que dicen, que yo hablo en contra de los siervos de Dios, les digo que no soy tan falto de sabiduría para hablar en contra de los legítimos siervos de Dios, porque sé bien que la Escritura dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 22, y en el Salmo 105, verso 15, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pero estos son impostores y oportunistas, y amadores de ganancias deshonestas, ya que siempre terminan sus mensajes pidiendo plata. A los verdaderos siervos de Dios hay que apoyarlos, ya que en ocasiones son los que más sufren y pasan necesidades porque no quieren ser carga para el rebaño o que alguien se vaya a ofender. Y predican la palabra de Dios gratis, y muchos hasta trabajan en lo secular por esa misma razón. Y no es que esté mal que a un pastor se le asigne un salario de parte de la congregación, porque precisamente son los miembros que están bajo su cuidado quienes se lo otorgan. Y la palabra de Dios dice en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 18, digno es el obrero de su salario. Pero estos impostores de radio y televisión, que son como las pirañas insaciables para pedir dinero, viven y se visten de la lana que producen las ovejas de pastores verdaderos. Porque lamentablemente, muchas de estas ovejitas son candil de la calle y oscuridad de su casa. Porque lo que envían a los lobos rapaces deberían compartirlo con sus pastores, quienes son los que velan por sus almas, en lugar de mantener a los comerciantes del Evangelio que un día desaparecerán con todo el dinero y promesas hechas a sus compradores. Porque no solamente son comerciantes, sino que también son buenos políticos,
prometiendo a sus seguidores milagros y prosperidad material, y que hasta les construirán santuarios para que la gente que les apoye con dinero tengan un lugar para orar. Cuidado, Cuidado para los seguidores de estos. No les vaya a suceder lo mismo que a David Koresh, quien se creía la reencarnación de Jesucristo, y a sus discípulos, los davidianos. Este les construyó un templo en un rancho de Waco, Texas, en el cual todos murieron quemados en lugar de rendirse a las autoridades. David Koresh y sus seguidores, igual que estos vendedores de milagros de radio y televisión, pensaban que estaban bien. Otro impostor de estos le dice a la gente por la radio que si ellos le envían un billete de $100, él se los cambiará por un billete de $1. Nada tonto, pero la diferencia es que el de $1 que él les mande a cambio por el de 100 está ungido. Y esa unción se les pegará a los que manden el billete de $100. ¿Usted piensa que hay gente entre el pueblo de Dios que crea a estas mentiras del infierno? Pues aunque usted no lo crea, sí la hay. Y no solo creen en eso, sino en muchas más barbaridades y tonterías, que si yo hiciera una lista, se me acabaría la tinta del bolígrafo. Pero ¿saben? Todo esto nos pasa porque aún no conocemos la palabra, mucho menos a nuestro Dios. Y mientras existan personas que crean a la mentira, seguirán habiendo mentirosos. Los mercaderes del Evangelio no solo le han injertado símbolo de dólar a nuestro Cristo, sino que también ofrecen milagros de todos los tamaños, colores, sabores y precios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 2, del verso 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, o cueva de ladrones, como dice otro de los evangelistas. Me pregunto, ¿actuaría de la misma forma el Señor Jesús si viniese en persona al Metroplex, con todos estos pediches de radio y televisión de nuestros días? Estoy seguro que sí. Él mismo les dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar el reino de Dios en Mateo capítulo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia, de gratis, recibisteis, dad de gracia, dad de gratis. Y en Lucas 7:22, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y escuche, a los pobres, a los que no tienen para pagar, es anunciado el Evangelio. Amado pueblo de Dios, recuerda, nuestro Señor Jesús dio su vida para darnos vida, y todo por gracia. Este que te habla, antes de ser salvo, estaba muerto en delitos y pecados espiritualmente como todos antes de conocer a Cristo. Y físicamente tenía un tumor en mi cerebro. Y cuando me predicaron a Jesucristo sin cobrarme, le entregué mi corazón. Y Él me salvó perdonando todos mis pecados y me sanó del tumor que había en mi cerebro. Y todo eso lo hizo sin cobrarme y sin pedirme ofrendas, diezmos, primicias o pactos. Ni mi madre ni yo pagamos nada. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo con su vida en la cruz.
Ahora, si por agradecimiento quieres dar a la obra de Dios algo material, hazlo. Hazlo donde te congregas y con los que te enseñan y contribuyen a tu crecimiento espiritual, o contribuye para la obra misionera, donde realmente hay necesidad. Pero no estés alimentando parásitos y enriqueciendo a los vividores de radio y televisión y hasta de internet ya, disfrazados de siervos de Dios, que mientras alguien por ahí se queda sin el dinero de la renta o el pago de su carro, ellos mientras tanto viven en buenas casas, manejan buenos autos, compran negocios y les alcanza hasta para alimentar su vanidad y hacerse cirugías plásticas, ya que tampoco están conformes como Dios les hizo. Que si lo hicieran con dinero ganado con el sudor de sus frentes, tal vez tendría justificación humana. Pero con las ventas de evangelio y milagros en nombre de Jesús, eso sí que no tiene nombre. Atención, siervos auténticos de Dios. Sigamos predicando la palabra de Dios gratuitamente, teniendo presente que nos espera un galardón que ni con todo el oro de este mundo se puede comparar ni comprar. No doblemos nuestras rodillas ante el Dios Mamón o Dios del dinero. Humillemos nuestro corazón delante de Dios pidiéndole palabra para su pueblo, y no vendamos nuestros mensajes porque Dios proveerá, ya que nada nos justificará delante del Señor si usamos su palabra para hacer negocio. Aunque a nuestros ojos y de otros esté bien, tengamos en cuenta que muchas veces el fin no justifica los medios. Por ejemplo, Hitler mandó construir carreteras y puentes, pero se dice que mandó a matar aproximadamente a 6 millones de judíos. Igual Stalin mandó a construir carreteras y puentes, y Pinochet también. Ahora, ¿estará mal construir carreteras y puentes? Claro que no. ¿Pero estará bien asesinar gente? De ninguna manera. Pues los recaudadores de ofrendas justifican sus hechos diciendo que el dinero que piden es para orar por la radio o televisión y para el progreso del evangelio, háganme el favor. Y por otro lado, están matando la fe de sus oyentes, haciéndoles creer que a Dios se le puede comprar con dinero. Ya por último, doy gracias a Dios que no estamos viviendo en la era del oscurantismo, o sea, en el tiempo en que la iglesia popular tenía el control de las escrituras y su líder, el Papa, mandaba quemar vivo a todo aquel que se atreviera a hablar en contra de las heréticas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, como hicieron por ejemplo con el reformador Juan Hus, que por predicar la palabra no adulterada lo quemaron vivo. Gracias a Dios, porque creo que los vendedores del evangelio y mercaderes de la fe de nuestros tiempos buscarían ponerse de acuerdo con el pontífice de Roma para quemarme en la hoguera, ya que en avaricia son muy parecidos, aunque estos últimos se hacen llamar por desgracia cristianos evangélicos. Bueno, hasta aquí llegó este mensaje. Y les recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Atalayadecristo.com. Para cantar la
hicieron callar, muchos optaron por ser cuidadores de caminos, convirtiéndose más tarde en ladrones de los mismos. ¿Qué estás haciendo, pastor, que abandonas tus ovejas? ¿No ves que se encuentran solas y están gravemente enfermas? No hagas que en ti se cumpla de Ezequiel la profecía y le entreguen tus ovejas a quien menos tú creías. Vete a los campos, pastor, no dejes nunca al rebaño. Llena de Dios su camino, aunque el precio te sea caro. Pues cuando Dios te llamó y elegiste decir sí, no fue por otra razón que la de morir a ti. Hoy las puertas de los templos, que abiertas estar debieran, permanecen muy cerradas, aunque aparezcan abiertas, pues adentro de los templos no se accede por la puerta, se hace a través de la vida que en su interior se genera. No existe culto tan vivo como el rito de la vida, el que a todos se enamora por la paz de él nacida. Hoy urge resucitar al pueblo que se durmió, que huya del culto muerto, que fue